25. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueño un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso de nombre Jesús. Pues muchas gracias, Joel y Raquel, por vuestra ayuda. Los niños me están diciendo que tienen que ir a clase, así que todos los niños se pueden levantar y pueden ir a sus clases. Ahí están los profesores esperándoos. Espero que disfrutéis mucho, niños, pasadlo súper bien y aprended un montón. Bueno, seguimos con la serie Hosana, esta serie de Navidad que empezó la semana pasada. Y hoy vamos a ver juntos un poquito sobre la historia de una persona que la verdad es que no es una persona muy famosa en la Navidad y tampoco en la Biblia se nos habla mucho de él. Esa persona es José. Y doy muchas gracias a Dios por su vida, por lo que Dios me ha mostrado de José para mí, para Leo. Pero te pido que también puedas estar con la actitud de iglesia de estar recibiendo lo que el Señor quiere decirte en esta mañana a ti. Vamos a ir a Mateo 1 y vamos a ir viendo algunos versículos juntos. Y la verdad es que este texto empieza, antes de lo que nos han leído Joel y Raquel, empieza con una genealogía. Es una parte que solemos saltarnos, pero esta vez vamos a leer el versículo 1, que dice así. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Y en el versículo 16 se nos dice: Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. En esa época, la genealogía es algo muy importante. Y al ser Jesús engendrado por el Espíritu Santo, en realidad no tenía derecho legal al trono, solamente si viniese a través de María. Tendría que ser a través de José, y así Jesús sí que cumpliría el requisito y el derecho legal de ser reconocido el rey de los judíos. Así que vemos que en este momento el papel de José es un papel muy importante. Así que hoy veremos cómo sucedió y vamos a dejar que Dios nos hable a través de él. Ojalá que puedas orar conmigo en esta mañana y decirle: háblame, Señor, a través de la vida de José.
Si nos vamos al versículo 18, donde han empezado a leer Joel y Raquel, nos dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Veréis, en el matrimonio judío, en esta época, había 3 pasos que tenían que darse sí o sí. El primero es que las 2 familias deberían estar totalmente de acuerdo con la unión de las personas que iban a casarse. El segundo es que se daba a conocer públicamente. En ese momento la pareja estaba ya comprometida oficialmente y esto era el noviazgo o el desposorio y era considerado una unión que solamente podía ser disuelta por la muerte de alguno de ellos, por fornicación o por divorcio. Y tercero, la pareja ya se casaba y comenzaba a convivir juntos. En este momento de lo que hemos leído, María y José están en el segundo paso. Están ya en el noviazgo, que es oficial, que es ya público, que se le llama también desposorio. Y se nos dice a través del Espíritu Santo, es como ha sido el embarazo de María. Pero por eso la genealogía de José iba a ser la que valdría. Pero José aún no lo sabía, aún no sabía que María había sido engendrada por el Espíritu Santo. Y al María estar embarazada de otro que no es él, según las leyes judías, José tenía el derecho legal de divorciarse de María, públicamente. Y las autoridades, de hecho, podrían apedrearla hasta matarla. Y esas leyes las encontramos en Deuteronomio 22, 23 y 24. Si seguimos en el versículo 19, nos dice José, su prometido era un hombre bueno, en otras versiones justo, y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado, o sea, divorciarse de ella. Se nos dice que José era un hombre bueno, era un hombre justo. Él legalmente tenía la razón, la ley le apoyaba totalmente. Sin embargo, no quiso avergonzarla en público y decidió romper el compromiso en privado. Bueno y justo. Y decide poner a María antes que a él mismo, porque decide protegerla, antes que buscar su propia justicia, aunque él tenía la razón y tenía el derecho. A pesar de todo, actúa según la justicia de Dios y no la suya propia y no la de los hombres, y decide ponerla a ella antes que a él mismo. Imagínate cómo debe sentirse en ese momento. Seguramente humillado, despreciado, dolido, frustrado y un montón de cosas más. Pero a pesar de todo nos muestra su carácter y su compasión y su misericordia. Nos muestra la justicia de Dios. Decide actuar según la justicia de Dios y no la suya propia. Poner al otro y proteger al otro antes que reclamar lo que le tocaba. En el versículo 20 nos dice, mientras consideraba esa posibilidad de divorciarse, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo al recibir a María por esposa, porque el niño que ella lleva dentro fue concebido por el Espíritu Santo. Un ángel del Señor se le aparece en sueños diciéndole, no tengas miedo. ¿Sabéis qué? Dios ya está respondiendo a sus miedos antes de que ni siquiera Él
los haya dicho con su boca. Piensa en esto. Dios ya está respondiendo a sus miedos incluso antes de que Él los haya dicho con su boca. Le da la explicación del embarazo de María, este ángel del Señor. Y con esto me imagino que debieron calmarse algunos de sus miedos. Al menos el hecho de que ya sabía que María no le había sido infiel, porque ese hijo era del Espíritu Santo. Pero a lo mejor esto hizo que se pudieran producir otros miedos diferentes o muchas preguntas. Como por ejemplo, ¿y ahora qué se supone que debo hacer? Un hijo a través del Espíritu Santo. ¿Eso cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se hace? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es la parte que me toca? Cosas así, y me imagino que muchísimas más debieron ser las que se le pasaron por la mente a José o las que se le vinieron a su corazón en ese momento raro, de incertidumbre, difícil. Y como Dios ya conocía cada uno de sus miedos, de sus preguntas, de su incertidumbre, le dice: José, hijo de David. Y es como si le estuviera diciendo: te conozco perfectamente, te conozco profundamente, nada se me escapa de ti, te llamo por tu nombre, sé de dónde vienes, sé quién eres y sé lo que te pasa. Y conociéndote, te digo, no tengas miedo. Dios ya sabía que esta situación iba a superarle. Y creo que por eso a lo mejor empieza diciéndole estas palabras. ¿Y sabes qué? Dios también conoce lo que a ti te supera. Seguramente hoy estés viviendo, experimentando cosas que a lo mejor no entiendes o que a lo mejor te superan. Iglesia, hermano, amigo, en esta mañana Dios nos recuerda a través de la vida de José: no tengas miedo. También te conoce profundamente. No tengas miedo. En el versículo 21 nos dice: y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Y tendrá un hijo, María, y lo llamarás Jesús, tú, José. Y aquí nos está hablando de que al aceptar a María como mujer, también adoptaría legalmente para siempre a Jesús como su propio hijo. A lo mejor este era otro de sus miedos. Pensar en lo que eso iba a implicar, en lo que el peso que se le vendría encima a partir de ese momento. Si ya impone que tu prometida tenga un hijo del Espíritu Santo, que sea el Salvador, que sea el Mesías, que sea Emmanuel, ahora también significaba adoptarlo, criarlo, educarlo, enseñarlo, guiarlo, instruirlo. Imagina sus dudas, sus preguntas, sus inseguridades en estos momentos. A lo mejor pensaba: ¿cómo lo haré? Yo solamente soy un carpintero, ni siquiera soy un maestro de nada. Seguramente hay alguien mejor que yo, o cualquiera podría ser mejor que yo. No sé si tú alguna vez te has preguntado cosas así, cuando algo demasiado grande se ha puesto delante de ti. Yo sí. Yo sí me he preguntado muchas veces: ¿por qué yo, si hay otros mejores? Y es verdad, no iba a ser una tarea fácil. Y veréis, yo como madre tengo 2 hijos, Isaac y Esther. Y siempre digo que
ser mamá es de las cosas más bonitas que te pueden pasar, pero a la vez de las más difíciles. O para mí se me hacen de las más difíciles. A veces he deseado que los niños nacieran con un manual de instrucciones debajo del brazo. A veces les he tenido que pedir perdón a mis hijos y les he tenido que decir, lo siento, es que nadie me ha enseñado a ser mamá. Perdóname, ayúdame a hacerlo un poquito mejor. Y nadie te enseña a ser padre. Y con Isaac me pasó que cuando él nació y más o menos se iba haciendo grande, dije, vale, ya sé ser mamá. Ya sé ser una buena mamá. Y sabéis que luego nació Esther. Y Esther es totalmente diferente a Isaac. Y Esther nos rompió los moldes otra vez de lo que sabíamos hacer o nos creíamos que sabíamos hacer. Y tuvimos que volver a empezar. Y con ella aún estamos intentando descubrir qué es lo que a ella le va bien o cómo hacerlo para que con ella funcione. Y es que nadie te enseña a ser un padre. Y a José tampoco le enseñaron. Al menos no a ser el padre de Jesús. Jesús tampoco vendría con ese manual de instrucciones debajo del brazo. José tampoco sabía ser un padre para él. Pero lo que sí tenía es la actitud de estar dispuesto a aprender a hacerlo. Y había decidido adoptar a Jesús con todo lo que eso implicara. En los versículos 22 y 23 nos dice, todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, con todo lo que eso implicaba. José decide en este momento que no se hiciera su voluntad, que no se hicieran sus planes, que no se hicieran sus proyectos de vida, sus sueños, sus metas personales, sus expectativas de futuro, sino que se hicieran los que Dios tenía preparados para él. Estuvo dispuesto a renunciar a lo suyo y decidió dar el timón de su vida a Dios. Y tú y yo. Porque eso es algo fácil de decir, pero muy difícil de hacer. En el versículo 25 nos dice, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. Y no tuvo relaciones sexuales, me habla de integridad. A lo mejor para que todo se hiciera al pie de la letra. Lo hizo de la mejor manera que se le ocurrió que podía hacerlo. Si tenía que esperar, esperaría. Y eso que sabemos cuánto cuesta esperar, porque nos gusta hacer las cosas a nuestra manera, nos gusta hacer las cosas ya, nos gusta hacer las cosas a nuestro tiempo y muchas veces nos cuesta esperar. José le puso por nombre Jesús y lo adoptó y estuvo dispuesto a seguir adelante con lo que fuera. Si vamos a Mateo 2, 1, se nos dice que Jesús nació en Belén de Judea y en el 10 que unos sabios van a adorar a Jesús y a darle regalos, como antes nos decían. Imagínate, para José también esto debió ser algo nuevo,
raro y desconcertante. Viene gente a traerte regalos, a traerle regalos a tu hijo, a adorarle. Sería algo por lo menos raro, diferente, nuevo para él. Y varios versículos adelante vemos como 2 veces más un ángel del Señor vuelve a hablar en sueños a José, dándole instrucciones y guiándolo. En los versículos del 13 al 14. Dice, después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, le dijo el ángel. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María, su madre. José obedeció de inmediato a Dios esa misma noche, al momento. Seguramente con miedo, porque querían matar a su hijo. Y como padre, todos los padres podréis entenderme, como padre uno tiene la responsabilidad o siente la responsabilidad de proteger a sus hijos. Y él estaba también viviendo esa incertidumbre. Hay otra vez que se le habla en sueños, en los versículos 19 al 23. Y dice, cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto. Levántate, dijo el ángel, lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar al niño. Entonces José se levantó y regresó a la tierra de Israel con Jesús y su madre. Pero cuando se enteró de que el nuevo gobernante de Judea era Arquelao, que era un hombre, el hijo de Herodes, y era un hombre que empezó su reinado matando a 3.000 personas influyentes. Entonces pero cuando se enteró de que ese gobernante de Judea era Arquelao, hijo de Herodes, tuvo miedo de ir allí. Entonces, luego de ser advertido en un sueño, se fue a la región de Galilea. Después la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret, y así se cumplió lo que los profetas habían dicho: lo llamarán Nazareno. José siguió las instrucciones de Dios una vez más. Levántate, José se levantó. Ves aquí, José fue. Y en el versículo 22 nos dice, pero tuvo miedo, y tuvo miedo. ¿Y quién no tendría miedo en una situación así? Pero ¿sabes qué? No dejó que sus miedos lo paralizaran. Y siguió adelante con lo que Dios le estaba diciendo. ¿Cómo reaccionas tú ante tus miedos? Es algo que todos experimentamos. ¿Dejas que esos miedos te paralicen, te frenen, te limiten, incluso aborten el plan que a lo mejor Dios tiene para ti? ¿Sabes qué? Tampoco Dios lo descalifica por tener esos miedos, ni otros. ¿Alguna vez te has sentido que Dios te descalifica por tener miedo? Dios también sabe tus miedos, sabe cuáles son y te sigue llamando al igual que a José. Y sigue estando a tu lado para guiarte, para hablarte, para acompañarte, para darte instrucciones cada día al igual que a José. En Lucas 2:41 nos dice, cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. José le instruye en los caminos de Dios, lo enseña, lo educa a través de los años. Y estaba pensando en que un padre no es aquel que solamente tiene un hijo y ya está. Un padre es aquella persona que decide ocuparse de ese hijo. Aquella persona que decide enseñarle los caminos de Dios, que decide educarle,
que decide dedicarse a Él. Y no sé cómo ha sido el padre que tú has tenido. No sé si se ha estado ocupando de ti o no. Pero sí que en esta mañana sé quién es tu verdadero padre. Y puedo decirte con total seguridad que Él sí que se está ocupando de ti. En los versículos 51 y 52 dice, y vivió en obediencia a ellos, a José y a María. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. José fue un ejemplo de paternidad para Jesús. Seguramente también le enseñó el oficio, dedicó años de entrega a Jesús, aún sabiendo que en algún momento se despediría de ellos para cumplir el propósito que Dios tenía en su vida. Y en ese momento también como padres deberían dejarlo ir. Y esto me recuerda que a nosotros también como padres nos va a llegar ese momento, o nos ha llegado ya, donde tendremos que soltar a nuestros hijos. Confiar en lo que hemos invertido en ellos, sembrado en ellos y dejarlos ir. Eso tampoco me parece algo fácil de hacer. ¿Hasta cuándo vivió José? ¿Estuvo presente en el bautismo de Jesús? ¿Le acompañó durante su ministerio público? ¿De qué murió? No lo sabemos. Pero sí sabemos lo que necesitamos saber de Él. Sí sabemos lo que Dios ha querido que sepamos de Él. Y cuando pensamos en la vida de José, algunas de las conclusiones a las que podemos llegar son, primero, y digo algunas porque hay muchas otras más, pero tenemos que limitarnos a un tiempo. Primero es que pienso que vale la pena actuar según la justicia de Dios y no la nuestra. Y vale la pena tratar al otro con misericordia y con compasión. En realidad, como te gustaría que te trataran a ti y a mí. En realidad, como Dios nos trata a nosotros. Segundo, recordemos que Dios se ocupa de nuestros miedos, aún antes de que tú los puedas decir con tu boca. Y también hoy nos dice como iglesia, no tengas miedo. Te conozco profundamente, sé lo que estás pasando, pero no tengas miedo, estoy contigo. Tercero, obedecer son acciones y decisiones, no palabras. Acciones y decisiones. Y va a implicar muchas veces renunciar a lo tuyo por lo de Dios, y va a implicar muchas veces fe en que Él está por encima de todo. Vale la pena renunciar a nuestros planes por los de Dios para nosotros, porque su plan siempre va a ser mejor que el tuyo y que el mío. 4. José estuvo dispuesto a adoptar a Jesús con todo lo que eso implicó y muchas cosas más. Y hoy Dios, a través de la vida de José, también nos recuerda que nosotros hemos sido adoptados por Él. Gracias a Jesús, hoy nosotros podemos llamar a Dios de los cielos, a Dios creador. Podemos llamarle papá, podemos llamarle Abba, podemos experimentar su acompañamiento, su fidelidad, podemos experimentar su abrazo, porque hemos sido también adoptados. Y Él es ese papá que siempre se va a estar ocupando de ti. Me gustaría que para terminar pudiéramos leer juntos
en Gálatas 4, del 4 al 7. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Di conmigo, iglesia: Abba, Padre. Otra vez: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, hermano. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres un hijo, Dios te ha hecho su heredero. Gracias, papá, por ser nuestro papá. Está así. Me las has apagado en el camino, ¿eh? Me has hecho trampa. Me has hecho trampa. Estaba pensando, cuando escuchaba a Leo, en algo con lo que también abría al principio de la reunión, relacionado con la esperanza. Ya no somos más esclavos, dice este texto en Gálatas, ahora somos hijos. Hablamos desde la teoría, no hemos sido esclavos en la vida física, pero sí hemos experimentado la esclavitud y creo que a veces la seguimos experimentando en muchas áreas de la vida. Y una de las cosas más terribles de la esclavitud es la lucha que uno tiene con la esperanza. Es decir, que cuando tú vives en esclavitud, en el fondo, aunque la mayoría de los días a lo mejor prefieres ni pensarlo ni reconocerlo, en el fondo estás anhelando ser libre. O sea, tienes la esperanza de que esa esclavitud, esa atadura, esa situación, ese estilo de vida, lo que sea, por dentro, en el fondo, tú tienes la esperanza de que de alguna manera deje de ser y poder vivir de otra manera. Pero la esperanza es peligrosa. Y mucha gente, andando el tiempo, viviendo en esclavitud, prefiere dejar de esperar porque considera que va a sufrir menos. Es decir, mejor asumir en lo que estoy, mejor asumir mi realidad, porque si continúo teniendo esperanza, mientras tenga esperanza voy a estar como en un sufrimiento. Pues estoy anhelando una vida mejor, estoy anhelando una libertad, pero lo que experimento cada día es la esclavitud. Y eso es lo que hace que muchas personas no abracen la Navidad en el fondo. Viven vidas en las que intuyen o saben que no es, que esto no puede ser. La vida que estoy viviendo no puede ser todo lo que hay. No puede ser la única manera de vivir la vida. Pero tener esperanza, como os digo, es duro. Porque si la esperanza queda defraudada, el dolor todavía es mayor. Además, cuando vives con esperanza, tu esperanza normalmente es pública. No solo es una esperanza privada. Es decir, tú vives y comunicas y hablas con otras personas. Y es atrevido decir que esperas según qué cosas. Imagínate los esclavos en Egipto dialogando, unos con esperanza y otros sin esperanza. Unos diciendo, no, mira, nuestros padres vivieron así, nuestros abuelos vivieron así, nuestros bisabuelos vivieron así. ¿Qué estás esperando? Y otro diciéndole, pues yo todavía espero poder vivir en libertad, ¿no? Y este último, seguro que más de un día, esto tuvo que pasar allí, tantos años de esclavos, seguro que más de uno se burlaba. Necio, calla y al ladrillo. Deja de cantarnos historias, canciones sobre libertad, cuando cada día nos toca asumir que estamos aquí. Pasa lo mismo con la Navidad, pasa lo mismo. Esperar
y no esperar son dos formas de vivir muy diferentes. Seguro que alguna vez, yo a veces, no sé por qué hacía eso de joven, pero me ha pasado varias veces. A veces he abierto un libro que hacía tiempo que no abría y me he encontrado un billete dentro. Un billete, dinero. O sea, un billete de 20 euros o algo, porque solía meter... Y cuando me ha pasado eso, ¿sabes? Es como cuando no esperas algo, es como... ¡oh! Es como de pronto ves una cena con Valeria gratis. En verdad no, ese billete en algún momento no lo usé, ¿no? Quiero decir, fue mío y no lo usé, pero es la sensación que tienes. Qué diferente es cuando encontramos algo sin esperarlo a cuando lo estamos esperando. Realmente hemos estado esperándolo y llega un momento y se cumple. Os decía que Miqueas hablaba de la llegada de ese niño 8 siglos antes de que llegara. Imagínate el momento de la llegada. Lo que hemos estado esperando se cumple. ¿Sabes qué comunica eso? Cuando tú vives esa experiencia, cuando tú vives con la esperanza de que Jesús llega a tu vida y finalmente llega, ¿sabes qué sucede? Que descubres que el que te ha hablado esa esperanza, dice la verdad. Que el que te ha hablado, te ha dicho, espera a ese niño, dice la verdad, es confiable. Que sus palabras son reales. Que no te va a defraudar. Que no tienes que vivir defraudado. Que no tienes que vivir en esclavitud. Porque ya no eres más un esclavo. Eres un hijo. No lo experimentaste de principio porque no eres un hijo biológico. No sabes dónde está tu padre. No sabes ni quién es. Pero es un padre que te ha adoptado. Ha decidido ser tu padre. Y cuando eso se cumple, cuando tú lo vives en tu vida, descubres que el que habla es confiable, que habla la verdad. Y ese también es un paso hacia entender no solo de que habla la verdad, sino que es que Él mismo es la verdad. Que Él es el autor de la vida. Y esto es duro de esperarlo sin verlo. Pero te animo a que si no lo estás viendo, si lo estás viendo, disfrútalo. Y si no lo estás viendo, no pierdas la esperanza. No te acomodes a vivir como un esclavo. No pierdas la expectativa de que el Hijo de Dios te libere. Porque Él quiere liberarte. De verdad que quiere. Me gustaría orar por los que están en esta sala y no tienen el Hijo. Y si tú tienes el Hijo y quieres orar conmigo, puedes orar conmigo también. Porque pienso que difícil debe ser vivir la Navidad sin el sentido de la Navidad. Pasar por la Navidad esperando, pero no recibiendo. Me gustaría orar para que todos los que están aquí viviendo la Navidad, esperando que el sentido de la Navidad llegue a su vida, lo reciban hoy. ¿Queréis orar conmigo? ¿Sí? Señor Jesús, gracias por tu venida. Gracias, Señor. Muchos habíamos perdido la esperanza de que vinieras ya. Muchos vivíamos medio incrédulos. No sabíamos qué iba a implicar que vinieras. Gracias por superar nuestras expectativas. Gracias por cada persona que tú has adoptado, que has liberado, que has sacado de la esclavitud, Señor. Gracias por haberme liberado de mi esclavitud, Señor. Gracias por seguir haciéndolo cada día, Señor. Yo tiendo hacia autoesclavizarme, Señor, pero tú me liberas de mí mismo incluso. Gracias por cada hombre y cada mujer que todavía reconoce en su corazón que tiene la esperanza de que tú llegues. Quiero pedirte por esos hombres y esas mujeres en esta sala, Señor, que están deseando vivir abrazando al bebé, al Hijo de Dios que ha nacido, reconociéndole como su Señor, ofreciéndole lo mejor que tienen, su oro, su mirra, su incienso, Señor, su corazón, su vida, adorándole y dejando que ese niño, que Jesús, el Mesías, se convierta para ellos en el Mesías, el Cristo venido, el Salvador.
Hosana, el que viene de lo alto, Señor, para liberarnos. Gracias. Te pido por las personas que están con esa duda, esa inseguridad, ese temor en su corazón, que les libres de ese temor. Que tu amor eche fuera todo temor, Señor, del corazón de las personas que todavía no han abrazado a Jesús, el Hijo de Dios. Te lo rogamos juntos como iglesia, en tu santo nombre. Amén. Permíteme que, simplemente para concluir, acabe con un par de anuncios rápidos. Tomad nota, no queremos que nadie se quede en la puerta de la iglesia las próximas semanas. Los 2 domingos que vienen, domingo día 24 de diciembre y domingo día 31, en cualquier otro momento tendríamos 2 cultos, pero son fechas especiales, queremos tener nuestro tiempo de culto público, pero también queremos dar más espacio a las familias a estar juntas. Así que la semana que viene y el día 31, recordad que solo habrá cultos a las 10 de la mañana. Y igual que Leo ha dicho, di conmigo Abba Padre, ¿no? Ha dicho, di conmigo, solo a las 10 de la mañana. Que es que luego, no quiero que nadie quede defraudado. Que llegue a las 12 con la ilusión de cantar con sus hermanos y tal, solo a las 10 de la mañana. Lo recordaremos por las vías habituales, el canal de WhatsApp, etcétera, etcétera. Si todavía no estás inscrito y quieres enterarte de las cosas, pues escribe por favor al número de teléfono de la iglesia para que te agreguemos ahí por donde recordamos las cosas, ¿sí? Solo a las 10, el domingo que viene y el otro. Y también recordar, creo que ya se ha dicho, que en la entrada están los calendarios de la Buena Semilla, que por muchos años habéis utilizado de forma devocional. Por la mañana os hacéis un café, cogéis la hojita, la leéis el texto. Bueno, están ahí para el que los quiera comprar, pues están ahí, ¿vale? Para que lo sepáis. Nos ponemos de pie y vamos a concluir nuestro culto. También quiero recoger ese momento en el que durante la alabanza José ha dicho, mira al que tienes al lado, sonríe. El que tienes al lado a veces nos cuesta, sonríe el que tienes al lado. Me gustaría que acabáramos, muchas veces acabamos con una oración, pero me gustaría que hoy acabaras con una oración con el que tienes al lado. Que ese fuera el final del culto. Que te pongas con la persona que tienes al lado y ores por ella, ores por la persona que tienes a tu lado, que realmente la Navidad esté en su corazón, que el Jesús esté en su corazón, bendice a esa persona, ¿sí? Y acabamos así, orando unos por otros, parejas, grupos de 3, y estamos despedidos, ¿sí? Adelante.
Miqueas escribió esto hace 3000 años casi ya, y lo escribió en futuro, en tiempo futuro. Ya me gustaría acabar leyéndoslo en tiempo presente. Él se afirma y pastorea su rebaño, porque Jesús ya nació. Se afirma y pastorea su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanece. Y en este tiempo Él es engrandecido hasta los confines de la tierra, y Él es nuestra paz. El Señor os bendiga y tengáis muy buena semana.